Como les dije, en estos días pasados, le escribí a ustedes preguntando por qué, por qué Judas besa a Yeshua. Usted va a leer los evangelios, pues una respuesta en nivel simple, nivel Peshá. La respuesta en nivel Peshá, nivel simple es que él le dice a los que, Judas le dice a los que van a acompañarlo, aquel que yo bese, ese es el que ustedes van a arrestar. Esa es la respuesta más simple del texto y la que todo el mundo, pues obviamente da por entendido. Claro, y Judas lo besa porque eso fue lo que le dijo. Al que ustedes vean que yo bese, ese es el que ustedes van a arrestar. Así que la respuesta es sencilla, no hay más nada que buscar aquí. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, o debemos tomar en cuenta que los autores de los documentos que nosotros tenemos en nuestras manos son judíos. Y ellos siempre van a relacionar cada evento en la vida del Mesías con algo expresado en el Tanaj, algo de que se habla en el Tanaj. ¿Ok? Así que no es pura casualidad. La narración hay un vínculo, hay un remés en la narración con el Tanaj. ¿Ok? Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Vamos a leer este texto de de Mateo 47, 26-47, y luego vamos a exponer las diferentes razones que existen, o mejor dicho, la razón primero por qué Judas entrega a Yeshua, y luego vamos a poder entender por qué él lo besa, ¿ok? Dice, mientras todavía le estaba hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Yeshua y dijo, salve, Rabí, y le besó. Y Yeshua le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Ellos entonces se acercaron, echaron mano a Yeshua y le prendieron. ¿Ok? Ahí termina lo que voy a estar discutiendo. Obviamente hay más narración, pero quiero que ustedes vean que el texto en su nivel simple está diciendo que él le da una señal a ellos y es la señal de al que yo bese a ese prenderlo. Y vas a ver que el texto dice que Judas llega, saluda al rabí y lo besa. Ese es el sentido simple del texto y es el sentido narrativo del texto, pero recordemos que estos documentos fueron escritos por judíos que tienen una forma de exponer la sabiduría divina en un método de exposición que nosotros desconocíamos o desconocemos y a veces pasamos por alto la simple narración, pensamos que eso es el dato histórico y luego se pasa por alto todo lo que está relacionado a esto y por eso, perdón, cuando vienen judíos que vienen de la tradición rabínica, la tradición de Israel, y leen estos documentos, ven cosas que nosotros no vemos, ¿ok? Y lo primero que tenemos que ver aquí es que aquí él está entregando uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote, ¿ok? Yo había enseñado hace un tiempo atrás que Judas Iscariote entrega a Yeshua porque Judas Iscariote tenía una agenda particular con respecto a la entrega de Yeshua. Judas no entrega a Yeshua porque él no quiere, él es un malvado que desea destruir al Mesías. No. Él sabe que Yeshua es el Mesías. ¿Okay? Recuerden que Yeshua le reveló a sus discípulos que él es el Mesías. Y Judas tenía una visión del Mesías bien cercana a los grupos revolucionarios los grupos revolucionarios del tiempo del Segundo Templo, los celotes y los sicarios, donde entendían que había que volver a repetir lo que pasó en el tiempo de los macabeos para poder vencer a Roma. Recordemos que Judá Maccabi, Judá el Macabeo, eh, levanta un grupo de personas en el celo de Hashem y le hacen la guerra al ejército seleucida y al gobierno de Antíoco. Y vencieron a Antíoco, incluso algunos llegaron a pensar hasta que Judas era el Mesías. Y da ese dato histórico
lleva a este grupo de personas en el tiempo del Segundo Templo que están bajo el dominio de Roma, tener en cuenta o tomar en consideración la idea de volver a repetir el mismo suceso, crear una revuelta para luchar contra Roma. Judas Iscariote sabía que Yeshua era el Mesías y él quería que Yeshua, él entendía que si Yeshua revelaba públicamente su identidad, el pueblo se iba a unir a él y iban a luchar contra Roma. ¿Ok? ¿Entendieron eso hasta aquí? Importante ese dato histórico que está detrás de toda la narración. ¿Ok? Judas entiende que si yo entrego al Mesías yo provoco que Yeshua revele su identidad, el pueblo va a saber que el Mesías está en medio de ellos, o sea, que él va a luchar contra Roma y entonces podemos vencer a los romanos. ¿Ok? Así que por eso es que Judas entrega a Yeshua. Ahora, el dato interesante es el hecho, o una nota interesante, un asunto curioso del texto, es que Judas le diga a las personas, a ese a quien yo bese. ¿Por qué tenía que ser un beso y no otra cosa? No es más fácil el llegar a decir o al que yo llame por su nombre, Rabbi Yeshua. Y Rabbi Yeshua responda, pues ese es. ¿Por qué Judas le dice a ellos al que yo bese? Porque el autor del documento quiere que sepamos que Judas dice y hace lo que dice el texto. Él dice al que yo bese y él lo besa. Y inmediatamente a Yeshua lo entregan. ¿Qué relación tiene el beso de Judas con los que vinieron a arrestarlo a él? Y a la misma vez con lo que él pensaba que debía hacer el Mesías para liberarlo del pueblo. ¿Me entienden esas preguntas? ¿Okay? ¿Qué relación tiene el beso de Judas con los que están allí presentes y lo que él espera que Yeshua haga? La respuesta, hermano, a eso se encuentra en el Tanaj. Cuando vamos al Tanaj, ¿ok? Vamos al Tanaj y leemos, déjeme cambiar esto aquí. Para acá. Cuando vamos al Tanaj y leemos el Salmo número 2, encontramos la respuesta a por qué Judas hace lo que hace. ¿Ok? Así que vamos a leer ese texto del Salmo número 2. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Eterno y su ungido. Paren ahí. Miren qué dato interesante, qué idea interesante. El Mesías está presente, Él es el ungido. Este es mi hijo en quien yo me complazco. ¿Verdad que sí? Hashem afirma que Yeshua es su Mashiach. Y las autoridades de ese tiempo estaban tramando para destruirlo. Incluso Yeshua hace varias parábolas, los va a encontrar en el Mateo, como Yeshua da varias palabras relacionadas a eso. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra fundamental. ¿Ok? Así que aquí va muy bien el Salmo, ¿lo entienden hasta ahí, verdad? Incluso ese mismo Salmo lo va a citar Simón Kefa después en su discurso, cuando habla de cómo el pueblo también conspiró para matar al Mesías. Dice el texto, dice, contra el Eterno y su Mashiach, diciendo, rompamos sus cadenas, o sea, la unión que hay entre ellos, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Eterno, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Yo he consagrado a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Pídeme, le dice el Eterno, y te daré las naciones como herencia tuya. Hay una conversación entre el Mashiach y Hashem en este salmo. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Interesante, ¿no? Las naciones y el liderazgo de ese tiempo están confabulando contra Hashem y su Mashiach. Y Hashem se va a burlar de ellos. Dice, no, yo le estoy dando a él incluso hasta la herencia de las naciones, no solamente el pueblo de Israel. Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora, pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad o servid al Eterno con reverencia y alegraos con temblor. Y aquí tenemos una palabra que en español está traducido como honrad. Pero cuando vamos al texto, a la palabra hebrea, dice besad, besad al hijo, bar. Esta palabra es una palabra aramea, bar. Y vemos aquí el sentido que se le da a esa palabra. Dice besar intensamente. Besad intensamente. Por eso vas a ver que en la Biblia, en la Biblia textual, cuando habla del beso, va, incluso hay una nota aquí, dice, lo besó efusivamente. Aquí dice, y lo besó aparatosamente. Dice, besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. O sea, Judá está besando a Rabenu Yeshua y le está diciendo indirectamente, no te enojes conmigo. Lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer. Yo quiero que te levantes contra aquellos que nos oprimen. Por eso vas a entender que por eso te vas a comprender mejor que cuando Rabenu Yeshua no hace nada, Judas se desespera y piensa, ¿qué he hecho? Y va y dice, toma estas monedas, y va y se ahorca. Qué hermoso, ¿no? Cuando Hashem me dio la oportunidad de entender esto, yo lloraba yo estaba loco porque llegara el Shabbat para compartir esto con ustedes. Besad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en él se refugian. Miren esa parte, se puede elevar su ira. Por eso es que Judas lo besa. Judas lo besa dando a entender, Rabí, no se moleste conmigo, pero eleva tu ira contra estos que nos oprimen. Mashiach no hace nada. Y Judas se da cuenta que cometió un error. Y por eso se quita la vida. He entregado al Mashiach y lo van a matar. Qué impactante el poder. Por eso, cuando usted lee en los escritos nazarenos, tiene que tener en cuenta el Tanaj, porque ellos no están escribiendo aislado del Tanaj. El Nuevo Testamento no es un documento independiente del Tanaj, como algunos ostentan enseñar. Así que esa famosa historia del beso de Judas, como le enseñan a ustedes en otros lugares, no es lo que significa en sí. ¿Ok? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Es una idea bien hermosa que está exponiendo el autor de los evangelios para darnos a entender el por qué Judas entrega a Yeshua y lo que él esperaba de Yeshua cuando lo entrega. Y ahora, pues, podemos a la misma vez darle gracias al Eterno, porque lo que pensábamos de Judas no era correcto. ¿Ok? Vamos entonces a terminar esta grabación.